partir de este momento dejamos nuestra programación habitual para darle paso al culto de adoración al Señor Jesús. Unidos como un solo hombre, todas las familias levantaremos un altar al Señor y le ofreceremos un sacrificio de cánticos, fruto de labios que confiesan su nombre. Atentos a su voz, recibiremos la instrucción que por medio de su eterna palabra nos da, para que edificados en amor, lleguemos a ser un templo santo para el Señor. Sean todos bienvenidos. Íntima Devoción Radio, una emisora que honra la palabra de Dios. Muy buenas noches para todos, el Señor les bendiga. Ya en el intermedio de esta semana estamos una vez más disponiendo todo nuestro espíritu, nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, para rendirle este culto al Señor Jesús. Qué bueno es poder uno hacer esta fiesta y hacerla de manera tan especial. Es la única fiesta que, aunque se esté repitiendo semana tras semana, siempre la deleitamos, siempre la vivimos, siempre nos gozamos en ella y tratamos a través de la alabanza llegar hasta el trono del Señor. Bueno, tratamos es un decir. Nuestra intención es siempre llegar al trono del Señor Jesús para que Él reciba este sacrificio de adoración y de alabanza. Ve buscando el Salmo número 18. Vamos a leer unos textos allí. Pastora, muy buenas noches, el Señor Jesús te bendiga, espero que estés pasando bien y que en medio de estas situaciones que son inocultables, nosotros seguimos como el pueblo santo del Señor, avanzando hasta su glorioso regreso. Buenas noches, pastor, y a todos los que nos están viendo, a todos los que estamos aquí. Le damos gracias al Señor porque Él ha sido bueno con nosotros y como decías tú, pastor, Él ha sido bueno en cuanto a esta situación. Hemos sido probados, hemos sido de una forma y otra, pero el Señor nos ha sostenido hasta el día de hoy. Y yo sé que muchos allá en su casa también han tenido pruebas, dificultades, pero la gracia del Señor nos ha sostenido hasta el día de hoy. Así que vamos a alabar al Señor y a glorificar su nombre en esta noche y démosle gracias por todo lo bueno que Él ha sido con nosotros. Y cualquiera sea la situación, la noticia hoy es que vamos de triunfo en triunfo. Amén. De victoria en victoria, siempre con el Señor como nuestro estandarte. Por eso con Él a mi derecha nada me hará caer. Salmo número 18. Cuánto te amo, Señor, fuerza mía. El Señor es mi roca, mi amparo, mi libertador. Es mi Dios, el peñasco en que me refugio. Es mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite. Invoco al Señor que es digno de alabanza y quedo a salvo de mis enemigos. Amén y amén. Vamos a orar. Hablemos con nuestro Padre Celestial a través de la oración, mientras que le decimos que venga, que esté con nosotros, que queremos invocar su nombre. Invocar el nombre del Señor Jesús es llamarlo, es decirle, ven aquí donde nosotros, porque todo lo hemos preparado no como un ritual, un ritual cotidiano, sino como cada vez que hacemos una fiesta siempre será mejor. Por lo tanto, hoy, una vez más, humillados delante de Él, pero muy gozosos, porque es el Espíritu Santo el que nos produce ese gozo. Pastora, por favor, entrega este tiempo, invoca el nombre del Señor Jesús y que Él venga a estar en medio de nuestra familia mientras nosotros hacemos esta celebración para Él, exclusivamente para Él. Padre, en esta noche te damos muchas gracias. Hoy estamos invocando tu santo nombre para rogarte, Señor, que tu bendición esté con nosotros en esta noche. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos hable por medio de tu palabra. Usa grandemente, Señor, nuestro pastor que nos va a predicar en esta noche. Señor, que toda alabanza que hoy vamos a dar
a ti sea con gozo, con regocijo, con una devoción de corazón, Señor. Hoy bendícenos, te lo rogamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, por el poder de tu Espíritu Santo. Amén. Cuando el rey David compuso este salmo, estaba siendo perseguido por Saúl. Y cada vez que yo leía, al menos la Nueva Versión Internacional, él dice: tú eres el peñasco que me protege, y no tenía la idea de cómo era un peñasco hasta en estos días que pude ver que era un peñasco. Un peñasco es como una especie de roca que con una protuberancia, con una saliente, viene así en esta dirección y sale de esta manera como si fuera una especie de sombrilla, pero de roca. Algo tan hermoso, algo inamovible, algo muy fino. Entonces David se metía ahí bajo ese peñasco, y ahí sentía él la certeza de que ni el sol, ni el agua, ni ninguna inclemencia del clima podía hacerle daño, pues él comparó ese peñasco a lo que significaba la presencia del Señor para todos aquellos que confiamos en Él. ¿Quién puede estar inseguro cuando es una roca, un peñasco, el que le está haciendo a uno la protección? Jesús es tu peñasco donde te puedes refugiar en esta noche. Él es la roca eterna de los siglos. ¿Quieres acompañarnos a cantar esta canción? Te amo, Señor, fortaleza mía. Aleluya. Señor, fortaleza mía, roca mía, castillo mío y mi libertador. Dios mío, en ti confiaré. Mi escudo eres tú y la fuerza de mi salvación. Señor, fortaleza mía, roca mía, castillo mío y mi libertador. Dios mío, en ti confiaré. Mi escudo eres tú y la fuerza de mi salvación. Te amo, Señor, fortaleza mía, roca mía, castillo mío y mi libertador. Dios mío, en ti confiaré. Mi escudo eres tú y la fuerza de mi salvación. Mi escudo eres tú y la fuerza de mi salvación. Mi escudo eres tú, la fuerza de mi salvación. Digno eres, Señor, mi roca, mi escondedero, el peñasco donde puedo estar seguro. Alabado sea tu santo nombre, Señor. Gracias, gracias, gracias por ser mi protector y el protector de tu pueblo. Amén, amén y amén. Acércame más,
correré la carrera y ganaré, y que la paz de Dios reine en mí. Espíritu Santo, mi consuelo, fortaleza mía eres. Andaré en tu verdad y la gloria te daré, y que la paz de Dios reine en mí. Señor, tengo hambre de más de ti. Avívame con tu fuego y verdad. Espíritu Santo, lléname de ti, y que el poder de Dios arda en mí, y que tu virtud traiga vida y salud, y que la paz de Dios reine en mí. Señor, tengo hambre de más de ti. Avívame con tu fuego y verdad. Espíritu Santo, lléname de ti, y que el poder de Dios arda en mí, y que tu virtud traiga vida y salud, y que la paz de Dios reine en mí. Acércame más, junto a ti quiero estar, con tu ayuda correré la carrera y ganaré, y que la paz de Dios reine en mí. Espíritu Santo, mi consuelo, fortaleza mía eres. Andaré en tu verdad y la gloria te daré, y que la paz de Dios reine en mí. Señor, tengo hambre de más de ti. Avívame con tu fuego y verdad. Espíritu Santo, lléname de ti, y que el poder de Dios arda en mí, y que tu virtud traiga vida y salud, y que la paz de Dios reine en mí. Señor, tengo hambre de más de ti. Avívame con tu fuego y verdad. Espíritu Santo, lléname de ti, y que el poder de Dios arda en mí, y que tu virtud traiga vida y salud, y que la paz de Dios reine en mí, y que el poder de Dios arda en mí, y que tu virtud traiga vida y salud, y que la paz de Dios reine en mí, y que el poder de Dios arda en mí, y que tu virtud traiga vida y salud, y que la paz de Dios reine en mí.
Buenas tardes, pastores, ¿cómo están? Quiero darles un saludito aquí desde mi casa y por este medio, ya que no sabemos hasta cuándo nos podemos reunir, pero es mi deseo que sea pronto. Mientras tanto, quiero agradecerles todas las bondades que han tenido para conmigo, para con la iglesia en general. Sé que han sufrido por nuestras enfermedades, por nuestras angustias y se han preocupado mucho por todos los aconteceres de cada día. Así como yo también me preocupo y me entristece cuando ustedes están enfermos o tienen alguna angustia o alguna preocupación. Muchas gracias, pastores, por todo, por su compañía, por su amistad, por los momentos agradables que pasamos. El apóstol Pablo decía a los corintios que lo debían considerar como un ayudante en la obra del Señor y para enseñar los secretos que el Señor tiene guardados para los siervos, para que no sean transmitidos a nosotros, pero que el que recibe un encargo tiene que demostrar que es digno de ese cargo. Ustedes han demostrado que son dignos de ese encargo tan difícil, pero tan honroso que el Señor les encomendó. Ustedes han sabido enseñarnos la palabra verdadera, la palabra fija que se leemos en la Biblia, que no la cambian para nada y se dan con todo el corazón al servicio del Señor. Muchas gracias, pastores. Yo deseo y añoro que este encierro termine para que nos volvamos a reunir en comunión con todos nuestros hermanos. Muchas bendiciones y muchas gracias por todo. Que el Señor los guarde, los bendiga y les dé mucha paz, esperanza y sabiduría. Dios, yo asaltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Con mi Dios yo asaltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es mi libertador. Con mi Dios yo asaltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Con mi Dios yo asaltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es mi libertador. Yo asaltaré los muros.
Dios ejércitos derribaré. Con mi Dios yo asaltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es mi libertador. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es mi libertador. Él es mi libertador. Él es mi libertador. Al Señor como un sacrificio aceptable a Él. Pastora, por favor. Padre, en esta noche te damos muchas gracias, Señor, por la bendición que tú nos das, Señor. Gracias por aquellos hermanos que generosamente han obedecido, Señor, tu palabra y han entendido que en el obedecer está tu bendición. Así que gracias por ello, Señor, porque ellos diezman con amor y en obediencia. Bendícelos, Señor. Multiplica, Señor, sus alacenas. Bendícelos de todas maneras en todo lo que ellos emprendan. Y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, por el poder de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Amén, amén. Cantémosle al Rey de Reyes, al Señor de Señores, a Jesús el Señor. Acompáñame a decirle al Señor Jesús que Él es nuestro Rey. Aleluya. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. Amén, mi Rey, Señor. Gracias, Rey de Reyes, de quien volverán a ser los reinos de la tierra. Mi Jesús. Amén y amén.
Llegó el tiempo muy anhelado, pastora, escuchar la palabra del Señor. Sí, pastor, gracias a Dios porque vamos a escuchar un lindo mensaje en esta noche, que sea el Señor hablándonos a cada uno de nosotros y que el Señor bendiga al pastor. Es lo que más anhelamos, escuchar la palabra del Señor. Y para traerla en esta noche está con nosotros nuestro pastor, el reverendo Nicolás Ocampo Jr., que el Señor le ayude, que el Señor le dé esa inspiración con la cual no le ha faltado, y que sea el Espíritu Santo quien hable a su pueblo, hable a nuestras vidas, porque estamos listos para acatar su voz. Entonces cantemos la canción de rigor para darle la bienvenida al tiempo de la palabra del Señor. Este es un momento muy feliz. Vamos a escuchar su voz. Mi corazón está dispuesto. Ven, Señor, y háblame. Bueno, ahora sí, los dejo en compañía de nuestro pastor, el reverendo Nicolás Ocampo Jr., que el Señor le permita hablar con la fluidez y la inspiración que Él produce en nosotros, su Espíritu Santo. Amén. Hola, buenas noches, Dios les bendiga. Estamos muy felices de poder llegar hasta sus casas y compartir la palabra del Señor. Hola, muñeca, ¿cómo estás? Hola, mi amor, muy bien, gracias al Señor. ¿Cómo has pasado? Muy bien, gracias al Señor. Bien, mientras ustedes van buscando lo que dice el apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 6, versículo 1 al 4, nosotros queremos invitarlos para que esta noche de manera muy especial también sus niños puedan ver esta celebración. En unos minuticos tenemos dos sorpresas para ellos. La primera es cantando y bailando y la segunda es concursando. Así que aliste a sus niños, diles que vengan a ver el culto también ellos. Muy bien, Efesios capítulo 6, versículos 1 al 4. ¿Y qué tal, mi amor, si leemos? Yo leo un versículo, luego tú lees, pero más bien, tú empiezas leyendo. Claro que sí. Efesios capítulo 6, versículo 1, leemos en el nombre de Jesús el Señor. Hijos, obedezcan a sus padres. Ustedes son de Cristo y eso es lo que les corresponde hacer. El primer mandamiento que va acompañado de una promesa es el siguiente: obedezcan y cuiden a su padre y a su madre. Así les irá bien y podrán vivir muchos años en la tierra. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, más bien edúquenlos y denles enseñanzas cristianas. Señor, esta noche te damos gracias por la oportunidad que nos das de recibir la predicación y convertirla en nosotros, en tu palabra, para que ella nos dé vida. Yo te ruego por todas las familias de la iglesia y todos aquellos que verán esta enseñanza, para que esta palabra no quede vacía, sino que produzca mucho fruto. He orado a ti, Padre Celestial, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús y por el poder de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Entonces nos vamos con la primera sorpresa. Bien, entonces todos a cantar y a bailar. Esto que vamos a ver lo enseñó el Señor Jesús. Ya venimos. Sabio edificó su casa en la roca. El sabio edificó su casa en la roca. El sabio edificó su casa en la roca. Y la lluvia descendió. La lluvia descendió y el río se creció. La lluvia descendió y el río se creció. La lluvia descendió y el río se creció. Y la casa en la roca se quedó. El
la casa en la arena se cayó. Edificó su casa en la roca, el sabio edificó su casa en la roca, el sabio edificó su casa en la roca y la lluvia descendió. La lluvia descendió y el río se creció. La lluvia descendió y el río se creció. La lluvia descendió y el río se creció. Y la casa en la roca se quedó. El necio edificó su casa en la arena. El necio edificó su casa en la arena. El necio edificó su casa en la arena y la lluvia descendió. La lluvia descendió y el río se creció. La lluvia descendió y el río se creció. La lluvia descendió y el río se creció. Y la casa en la arena se cayó. ¿Qué tal les pareció nuestra primera sorpresa? Fantástica, ¿cierto? Yo espero que ustedes en su casa también se hayan unido a mi familia y a mí para cantar este cántico. Y usted se preguntará, ¿y por qué estarán cantando canciones de niños para darle una introducción al servicio de la palabra y de la predicación? Pues porque quiero compartir con ustedes este mensaje que he titulado Padres e Hijos. Llevamos casi un año estudiando la carta a los Efesios y ahora hemos llegado al capítulo 6. Y me gustaría mucho que prestáramos atención a lo que el apóstol Pablo dice allí. Por eso es que quiero volver a leer los textos. Dice él, hijos, obedezcan a sus padres. Ustedes son de Cristo y eso es lo que les corresponde hacer. El primer mandamiento que va acompañado de una promesa es el siguiente: obedezcan y cuiden a su padre y a su madre, así les irá bien y podrán vivir muchos años en la tierra. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, más bien edúquenlos y denles enseñanzas cristianas. Desde el punto de vista cristiano, hay que decir que la palabra de Dios relativiza todo modelo familiar. No hay un único modelo familiar. En otras oportunidades he tenido la posibilidad de compartirles a ustedes cómo la Biblia nos muestra que hay familias nucleares, que hay familias amalgamadas, que hay familias ensambladas, que hay familias monoparentales, que hay familias funcionales, que hay familias disfuncionales, pero sí dijimos claramente que hay un tipo de familia que aunque la sociedad quiera imponer, la Biblia no la toma en cuenta porque no es familia, y es la familia homoparental, y otros la llaman homomonoparental, es decir, no existen en la Biblia familias que estén compuestas de hombre con hombre y mujer con mujer. Y si usted quiere saber por qué, pues hace algunas semanas estuve enseñando acerca de lo que debe aportar un hombre en la vida familiar y lo que debe aportar una mujer. Y para resumir, dijimos que el hombre es cabeza y la mujer es cuerpo en la unión matrimonial. Así que la Biblia, que es la inspiración de Dios y que es la palabra de Dios, nos deja claro que no puede haber una familia donde haya dos hombres porque serían dos cabezas sin cuerpo, y no puede haber una familia donde haya dos cuerpos y no haya cabeza. Entonces, aunque estoy diciendo que la palabra de Dios relativiza todo modelo familiar, sí es claro el Señor en decirnos que no es una familia. Desde este punto de vista, el Señor no impone su propio modelo que sea paradigmático para cualquier otro.
Como ocurre con otros sectores de la vida social, la Biblia indica un conjunto de valores en orden a los cuales puede y tiene que ser juzgado todo modelo familiar. Si uno lo observa desde la intuición filosófica o axiológica fundamental que sugiere la fe, es que también la vida familiar tiene que constituir una experiencia de amor, misericordia y compasión que representa, según la fe, la realidad más íntima del hombre salvado y el valor más importante de su existencia moral. Usted dirá, ¿qué es eso que está diciendo el pastor? Se lo voy a decir de una manera más simple. No hay ningún otro círculo social en el que cada individuo pueda demostrar su verdadera fe y la vida del espíritu como una verdad más que en la familia. ¿Quieres saber si alguien es verdaderamente cristiano? Mira cómo se comporta al interior de su familia. Una de las cosas que el mundo tiene como una forma de acusar a la iglesia es que muchas veces la iglesia quiere manifestarse, y hablo de cada individuo de la iglesia, como alguien socialmente correcto, pero al interior de su familia puede ser un desastre. Así que si quieres saber en realidad cómo puedes demostrar tu verdadera fe y la vida del Espíritu Santo como una verdad, tienes que hacerlo en tu familia. Por eso, de una manera muy práctica, me gustaría que esta noche miráramos algunos de los deseos de Dios para las familias, porque hoy quiero que hablemos de papá, mamá, pero sobre todo de los hijos y qué es lo que vamos a hacer con ellos. Así que antes de llegar allá, miremos cuál es el deseo de Dios para las familias. ¿Cómo quiere Dios que sean las familias? ¿Te has preguntado eso? ¿Te has preguntado alguna vez, ¿cómo quiere Dios que sea mi familia? Pues te voy a decir por lo menos 3 cositas. En primer lugar, es que deben ser familias temerosas de Dios. En Hechos capítulo 10, versículo 1 y 2 se nos habla de una familia, de un hombre que no era judío, pero al cual Dios escuchó y Dios le permitió llegar a la salvación por la forma como él y su familia se comportaban. Mira lo que dice Hechos capítulo 10, versículo 1. Vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio, del regimiento conocido como el Italiano. Él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. Realizaba muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente. Rápidamente quiero decirte, Cornelio no era un hombre judío. Cornelio no era un hombre que fuera seguidor de las Sagradas Escrituras, pero lo poco que él sabía acerca de Dios hacía que él tomara la decisión de apartarse de la idolatría grecorromana que estaba en su momento, en su mundo, en su historia, y prefirió ser devoto y temeroso de Dios. Lo interesante es que él era el ejemplo, porque el versículo 2 dice, él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. Lo segundo es que Dios quiere que las familias sean salvas. En Hebreos capítulo 11, versículo 7, se nos habla del plan de Dios para Noé y cómo Noé entendió lo que Dios le estaba ordenando. Dice, por la fe Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. No sé si tú lo sabías, pero aquí el versículo nos está diciendo que en la época de Noé había cosas que no se veían. ¿Qué fue lo que recibió Noé como advertencia? Dios le dijo que vendría un diluvio, que llenaría la tierra de agua y que todo ser viviente que no estuviera dentro de un arca, entonces moriría ahogado por el agua. Lo interesante del asunto es que en la época de Noé, la Biblia dice que ni siquiera llovía. Entonces, ¿te imaginas lo que fue para Noé escuchar la voz de Dios diciéndole, oye Noé, en algún tiempo más adelante voy a hacer que descienda lluvia del cielo, va a descender agua y va a inundar la tierra y solo los que estén en un arca podrán ser salvos? Y Noé seguramente se preguntó, ¿pero cómo así? Ni siquiera sé qué es llover, así que ¿cómo es que va a caer del cielo un diluvio? Noé no sabía eso. Sin embargo, él tuvo fe y escuchó a Dios, y por eso dice la palabra que con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia, y lo hizo.
En la época de Noé, la gente se burlaba de él, porque él empezó a predicarle a la gente: sálvense de esta perversa generación, por favor, acérquense a Dios, dejen sus malas conductas. Y la gente se burlaba de él cuando él les decía: va a descender lluvia del cielo a tal nivel que toda vida que no esté dentro del arca va a perecer. Y la gente decía: juá, 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 qué bobito eres, ¿cómo que va a caer lluvia del cielo? Él lo hizo porque creyó al Señor, pero la gente tenía motivos para burlarse, y es que nunca habían escuchado tal cosa. Ellos nunca sabían lo que era que descendiera una gotita de agua del cielo. ¿Por qué entonces Noé construyó el arca y por qué lo hizo con temor reverente? Aquí el escritor a los hebreos nos dice: para salvar a su familia. También Dios quiere que las familias sean bendecidas. En Tito capítulo 1, versículos 10 y 11, el apóstol Pablo dice: y es que hay muchos rebeldes, charlatanes y engañadores, especialmente los partidarios de la circuncisión. A esos hay que taparles la boca, ya que están arruinando familias enteras al enseñar lo que no se debe, y lo hacen para obtener ganancias malavidas. Entonces repitamos: ¿cómo quiere Dios que sean las familias? Temerosas de Él, salvas y bendecidas. Entonces, para esto, Dios ha fijado cómo debe ser la posición de cada miembro en la familia. Miremos rápidamente la posición del padre según la Biblia. La Biblia nos enseña que la autoridad del padre se extiende a su mujer, sus hijos, sus nietas, sus siervos y toda la familia. Y si él es el jefe, su autoridad se extiende a la tribu. Todas las familias que encuentras en la Biblia tenían un sistema de tribus, así estaban organizados socialmente. Y esa autoridad que le había sido dada al Padre tenía como fin centrar los ojos del lector, ya sea creyente o no, en el deseo de Dios por generar el reconocimiento correcto hacia la institucionalidad que debía ser representada por un responsable ante Dios y ante la sociedad. Escucha bien esto. Un padre de familia es el responsable ante Dios y ante la sociedad. Por lo tanto, el varón en su rol de padre tenía una supremacía que en muchos casos le convertía en la Corte Suprema de Apelación de Asuntos Domésticos. Si sientes un fuerte ventarrón, es que esta noche está viniendo un viento delicioso. ¿Qué es entonces, a la luz de la palabra del Señor, lo que un padre debe hacer? Debe ser el responsable ante Dios y ante la sociedad. ¿Sabe por qué tenemos una disfuncionalidad hoy en nuestra sociedad? Porque la mayoría de padres son ausentes, muchos otros se han ido. Hay padres que no tienen ni idea de lo que es orar o responder delante de Dios por su familia y por sus hijos. Hay padres que son responsables con la responsabilidad, pero no responsables con sus hijos ante Dios y ante la sociedad. La posición de la madre, según la Biblia, tiene una característica, y debo aclarar esto. Si se compara la Biblia con ella misma en los diferentes momentos históricos de lo que se vivió y de lo que se escribió, y quiero hacerme entender, cuando tú lees, por ejemplo, la carta a los Efesios, debes entender que no fue escrita en el mismo tiempo en que se escribió Números, por ejemplo. Fueron casi 1500 años de historia para que se escribiera toda la Biblia, así que no todo se escribía en el mismo momento que ocurría. He escuchado a la gente juzgando como de corte machista evolutivo la primacía del hombre, mientras que a la mujer se le relega una posición que ni siquiera es secundaria. Y eso no es verdad. La Biblia no tiene un modelo machista ni de supremacía machista. Algunos lo llaman de corte machista evolutivo. No. Lo que pasa es que, como ya dije en el punto anterior, el hombre tiene una responsabilidad delante de Dios y delante de la sociedad. Pero si se compara la literatura bíblica con la literatura árabe, paralela en todos los momentos, se podrá notar que el concepto mujer y el concepto madre en la Biblia le da primacía al género femenino. Por una razón, la Biblia todo el tiempo reconoce el papel, la posición, los derechos, los deberes, los logros, la autoridad, el ministerio y compañía perfecta de la mujer. Algunos han dicho que la literatura bíblica hace parte de un grupo de literatura o de escritos que degrada a la mujer, y no es cierto.
la degradación de la mujer en el contexto árabe, que es muy contrario al contexto hebreo en que fue escrita la Biblia. Y cuando hablo de contexto árabe, estoy hablando tanto del contexto antiguo como moderno. Usted y yo sabemos, es un asunto de conocimiento común, que en el contexto árabe la mujer no es ni siquiera la que ocupa un papel secundario, está completamente degradada. La mujer para el árabe es esclava, es vaso sexual, herramienta de los asuntos domésticos. Pero en la Biblia el concepto es diferente. Debe entenderse que el Antiguo Testamento no califica a la mujer como mera esclava del marido. Ella tiene gran influencia para bien o para mal sobre su marido y él muestra gran respeto para ella en la mayoría de los casos. Usted recuerda, por ejemplo, cómo trataba a Abraham a Sara. Casi que podríamos decir que Sara fue tratada por Abraham como una reina y en asuntos de familia ella gobernaba de muchas maneras. Hubo un momento en que, por ejemplo, Abraham le dijo acerca de Agar, la madre de Ismael, mira, he aquí a tu sierva en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Usted encuentra eso en Génesis capítulo 16. También usted ha visto lo que hace algunas semanas atrás le he enseñado, basado en Proverbios 31. Proverbios 31 es el tributo a una esposa, madre hebrea, que allí en el libro de los Proverbios indica que ella era una persona de gran influencia sobre su marido. En el versículo 11 dice, el corazón de su marido está en ella confiado. En el versículo 26 dice, abrió su boca con sabiduría. En el versículo 28 y 29 dice, sus hijos la llamaron bienaventurada o dichosa o feliz, y su marido la alaba. Todos estos textos nos indican que la posición de las mujeres en la Biblia, entre los hebreos, era más alta que entre los árabes. Y el carácter de la mujer hebrea debe haber sido realmente tal como podría demandar respeto y sostener esta alta posición. La posición de la mujer hebrea era siempre muy superior a la de las mujeres paganas, mucho antes de que la cristiandad tuviera su origen entre ellas. De la misma manera en el Nuevo Testamento y justo cuando comienza la expansión del Evangelio, los santos apóstoles mostraron en sus cartas un profundo deseo de reconocimiento a la mujer en otras latitudes diferentes a Israel en las que la mujer no era tenida en cuenta. Entonces, por favor, entienda algo. La mamá en la Biblia no es una esclava. La mujer no es un vaso sexual en el cual el hombre descarga todas sus energías. Y la mujer no es solamente una herramienta de asuntos domésticos. Tiene gran valor la mujer en la Biblia, porque esta posición de las mujeres muestra el carácter de una hija verdadera de Dios. También la Biblia nos habla de la posición de los hijos. En relación con los hijos, el mandamiento de Dios es claro: honra a tu padre y a tu madre. Pero de la misma manera, se les otorga posibilidades de desarrollo. Y esto es algo que todos los padres deberían entender. Papá, tu hijo requiere de ti que le des la posibilidad de desarrollarse de manera individual. Basta recordar la historia cuando Abraham le pide a su siervo que encuentre esposa para Isaac. Hay padres de familia que no están dispuestos a permitir que sus hijos se desarrollen de manera individual, encontrando el amor de su vida para formar una nueva familia. Hay padres de familia que no han entendido que cuando su hijo se ha ido para formar una nueva familia, ahora la injerencia de ellos ha terminado, porque ya no tienen más el papel de crianza, por lo tanto no deben influenciar, sino que deben simplemente esperar para ser consultados en la sabiduría que por experiencia ellos ya han tenido. Nada más aburridor que un suegro o una suegra que interviene en los asuntos de la nueva familia. La Biblia indica que los hijos tienen posibilidades de desarrollo de manera individual, pero también social. Usted recuerda, por ejemplo, cómo cuando el hijo al que se le llama pródigo regresa a su casa y el papá lo restituye. El hijo pródigo pidió la herencia, se fue de su casa, pero antes de regresar él se arrepintió. Y luego dice que preparó un discurso para mostrar que había abandonado su pecado y que en realidad se había convertido de su mal proceder. Entonces él preparó el siguiente discurso. Dice él: iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno que se me llame tu hijo. Trátame como a uno de tus jornaleros.
Y en efecto, cuando regresó a su casa, la palabra de Dios dice que el papá salió a recibirlo. El Señor Jesús es el que está narrando esta historia. Y a pesar que el papá salió a recibirlo, el hijo hace la proclamación de arrepentimiento, de conversión, y le dice: papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno que se me llame tu hijo, trátame como a uno de tus jornaleros. ¿Y saben qué hizo el papá? Lo restituyó a su papel de hijo. Muchos dirían: no, que lo ponga a trabajar, es que es muy alcahueta. Pero el papá sabía que él debía ser restituido socialmente, porque esa era una forma o una posibilidad de desarrollo. Pero también el apóstol Pablo va a mencionar en 2 de sus cartas que los padres deben brindarle a sus hijos una posibilidad de desarrollo emocional. Por ejemplo, en Colosenses 3:21, Pablo dice: padres, no exasperen a sus hijos, no sea que se desanimen. Y en esta carta que estábamos leyendo de Efesios, dice lo mismo: y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos. Sin embargo, quisiera que nos concentráramos por un momento en un argumento que hoy más que nunca los padres deberían considerar. Mire lo que dice Efesios 6:4: y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, más bien edúquenlos y denles enseñanzas cristianas. He estado observando con mucho dolor y con gran tristeza el modelo de sociedad actual en el cual vivimos hoy. Y aunque eso suene redundante, lo expreso así en razón a que en mi vida ya he experimentado por lo menos 3 tipos de sociedad. Cuando yo era niño, por ejemplo, quería ser presidente de la República. Un candidato liberal muy conocido en la época, que años más tarde fue asesinado, se había convertido en la esperanza que los colombianos tenían para ese instante. Y ¿sabe algo? El impacto de lo que él hacía había llegado a tal punto a mi vida que yo en ese momento creí que yo podría ser un buen presidente. Yo era un niño que ni siquiera había ido a la escuela, tal vez tenía 3 o a lo sumo 4 años. No tengo mucho tiempo de hablar de esto. Luego me tocó la sociedad de violencia, el narcotráfico arreciando contra esta nación y el país clamando por una institucionalidad fuerte que peleara contra los malvados, que interviniera en la guerra de guerrillas, que interviniera con ese paramilitarismo que tanto ha sido criticado por la forma tan macabra como han actuado. Pero hoy estamos viviendo otra sociedad. Una sociedad en la que hay una influencia muy fuerte de rebeldía, de anarquía, de altanería disfrazada de progresismo, que ha hecho que nuestras calles se inunden de jovencitos que reclaman derechos, hacen marchas, boicotean los valores e inclusive hacen ver lo malo como si fuera bueno, con una argumentación que algunas veces parece cierta. Me he preguntado, ¿dónde están los padres de los muchachos y muchachas que hoy en día de alguna u otra manera tomaron las riendas de nuestra sociedad? Así que, antes de proseguir, y recuerda que les dije que les tenía 2 sorpresas, pues aquí viene la segunda sorpresa, y es que me gustaría que hiciéramos un ejercicio. Voy a formular algunas preguntas, y tú con tus niños ahí en casa vas a escoger la opción que consideres correcta. Al final, evaluarás cuál es el nivel de conocimiento que tienes de la palabra de Dios. Devolvámonos en el texto. En Efesios capítulo 6, versículo 4, el apóstol Pablo dijo, mire lo que está señalado en azul: más bien edúquenlos y denles enseñanzas cristianas. Entonces, lo que necesitamos saber es si estamos preparados como padres para dar enseñanzas cristianas. ¿Sí somos capaces de educar a nuestros hijos? Así que para esto, por favor, invita a tus niños y vamos a competir todos, papá, mamá y niños, a ver quién responde primero. ¿Estás listo para la primera pregunta? Muy bien. ¿Qué edad tenía David cuando comenzó a reinar en Jerusalén? Y hay 4 opciones. A, 30 años. B, 27 años. C, 32 años. D, 40 años. 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. La respuesta correcta es A, 30 años. ¿Sabías la respuesta?
Si quieres confirmar la respuesta, está en el segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículo 4. ¿Estás listo para la siguiente pregunta? Pero vamos a hacer algo más. ¿Qué tal si ustedes nos empiezan a mandar foticos por WhatsApp de cómo están disfrutando este tiempo en casa? Y después nos dicen quién fue el que más respondió acertadamente estas preguntas. Siguiente pregunta. ¿Cuántos años tenía Isaac cuando se casó con Rebeca? A, 35 años. B, 30 años. C, 40 años. D, 28 años. 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. La respuesta correcta es C, 40 años. Puedes mirar esto en Génesis capítulo 25, versículo 20. ¿Cómo vas? ¿Cuántas preguntas han contestado los papás? ¿Cuántas las mamás? ¿Y cuántos los niños? Siguiente pregunta. ¿En qué epístolas el apóstol Pablo exhorta a los maridos a amar a sus esposas? Está muy fácil, hoy las he mencionado. A, Gálatas y Efesios. B, Colosenses y Gálatas. C, Colosenses y Efesios. D, Colosenses y Filipenses. 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. La respuesta correcta es C, Colosenses y Efesios. Y usted puede buscar precisamente en estas cartas, tanto en Colosenses capítulo 3, versículo 19, como en Efesios capítulo 5, versículo 25, esta respuesta. Siguiente pregunta. ¿Cuál fue el tercer hijo de David? Esta me encanta. A, Daniel. B, Itreán. C, Adonías. Y D, Absalón. Antes de responder, quiero que sepas, todos estos fueron hijos de David, en efecto. Pero la pregunta es, ¿cuál fue el tercer hijo de David? 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. La respuesta correcta es D, Absalón. Y puedes encontrar la respuesta a esta pregunta en el primer libro de Crónicas, capítulo 3, versículo 2. Siguiente pregunta. ¿Qué edad tenía Moisés cuando fue escondido para librarle la vida? A, 2 años. B, 3 meses. C, 6 meses. D, 1 año. ¿Recuerdas que lo metieron en una arquilla porque el faraón quería asesinar a los niños hebreos? 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. La respuesta correcta es B, 3 meses. Y puedes encontrar la respuesta en Éxodo capítulo 2, versículos 1 al 3. Siguiente pregunta. ¿Quién alquiló una casa durante 2 años para predicar acerca del reino de Dios? A, el apóstol Pablo. B, el apóstol Pedro. C, el apóstol Juan. D, el apóstol Jacobo. 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. La respuesta correcta es A, el apóstol Pablo. Y puedes encontrar esto en el libro de Hechos, capítulo 28, versículo 30. Siguiente pregunta. ¿Qué edad tenía Josías cuando comenzó a reinar en Jerusalén? Tal vez muchos de ustedes están preguntando, ¿y quién será Josías? A, 12 años. B, 28 años. C, 8 años. D, 18 años. 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. La respuesta correcta es C, 8 años. Y esto lo puedes encontrar en el segundo libro de Reyes, capítulo 22, versículo 1. Siguiente pregunta. ¿Quién fue llamado amigo de Dios? A, David. B, Moisés. C, Abraham. D, el apóstol Juan. 1, 2, 3, 4, 5. La respuesta correcta es C, Abraham. Y tú vas a encontrar esto precisamente en el Nuevo Testamento. El hermano medio del Señor Jesús, Santiago, lo escribió en el capítulo 2, versículo 23 de su carta. ¿Cómo van? ¿Van bien? Siguiente pregunta. ¿Qué enfermedad tenía Eneas? Yo creo que muchos en la casa están diciendo, ¿y quién es? ¿Qué es eso de Eneas? ¿Quién es Eneas?
¿Qué enfermedad tenía Eneas? A, era ciego. B, era paralítico. C, era sordo. D, era leproso. 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. B, era paralítico. Te animo a que leas esto en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos 32 y 33. Siguiente pregunta. ¿Qué otro nombre tenía Tomás, el apóstol? A, el incrédulo. B, Onésimo. D o C, Dídimo. D, el dudoso. 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. La respuesta correcta es C, Dídimo. Y puedes encontrar esto en Juan capítulo 11, versículo 16. ¿Cómo te fue con todas estas preguntas? ¿Quién ganó? ¿Sabías las respuestas? Deseo que las hayas respondido todas, y tus niños también. Pero me parece que este es un buen momento para preguntarse, ¿cómo puedo educar y darles enseñanzas cristianas a mis hijos si ni siquiera puedo saber estas preguntas tan sencillas? ¿Cuántas contestaste? Y ahora quisiera preguntarte, ¿por qué no las contestaste? ¿Eres un fiel lector de la palabra del Señor? ¿Te ven tus niños leyendo las Sagradas Escrituras y alimentando tu espíritu por medio de la palabra de Dios? ¿Es esto lo que les enseñas? ¿O has dejado el cuidado y la educación de tus hijos a lo que hagan en el colegio, en el curso de danzas, en los Boy Scout, que es terrible y que los padres deberían entender que un niño no debería estar allí en esa sociedad maléfica, malvada, llena de masonería, de error? ¿Quién está educando a tus niños? El mandamiento es para ti como padre de familia. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Mira lo terrible que es no educar a los niños en la fe. La Biblia dice en Jueces, capítulo 2, versículo 10, que cuando murió Josué, no solo murió él, sino que murió toda la generación que había sido aquella que vio las victorias del Señor cuando entraron a la tierra prometida. Y la Biblia dice que murió Josué, versículo 10, y también murió toda aquella generación. Y surgió otra, es decir, los hijos de la generación anterior. Y este texto es particularmente triste. Y surgió otra que no conocía al Señor ni sabía lo que Él había hecho por Israel. Esos israelitas hicieron lo que ofende al Señor y adoraron a los ídolos de Baal. Estoy en el versículo 11. Versículo 12. Abandonaron al Señor Dios de sus antepasados que los había sacado de Egipto y siguieron a otros dioses, dioses de los pueblos que los rodeaban, y los adoraron, provocando así la ira del Señor. Abandonaron al Señor y adoraron a Baal y a las imágenes de Astarté. Versículo 13. Vamos al 14. Entonces el Señor se enfureció contra los israelitas y los entregó en manos de invasores que los saquearon. Los vendió a sus enemigos que tenían a su alrededor, a los que ya no pudieron hacerles frente. Cada vez que los israelitas salían a combatir, la mano del Señor estaba en contra de ellos para su mal, tal como el Señor se lo había dicho y jurado. Así llegaron a verse muy angustiados. Formar y educar hijos debe ser un proceso no solo para acompañar, sino para delegar el cumplimiento del propósito eterno. ¿Qué estás haciendo tú por tus hijos? Insisto, estás trabajando duro para llevarlos a un buen colegio y darles una educación que en cuanto a academia, en cuanto a lingüística y en cuanto a ciencias naturales y todo lo que enseñan en los colegios es suficiente. ¿Qué ha pasado con la palabra de Dios? Si volvemos al versículo 10, la palabra del Señor dice que surgió una generación que no conocía al Señor ni sabía lo que Él había hecho por Israel. Querido papá y querida mamá, ¿cómo pueden tus hijos recibir formación cristiana como el apóstol Pablo ordena, dirigido por el Espíritu Santo, si tú no le hablas aquello que tiene que ver con la palabra de Dios?
¿Conocen tus hijos las historias? ¿Conocen tus hijos cuántas piedras usó el rey David antes de ser rey para matar a Goliat? Y algunos piensan que enseñándole un versículo semanal para participar en la iglesia infantil, algo que es muy bueno, es suficiente. Y quiero que sepas, no es suficiente. Inclusive, muchos padres de familia viven de manera hipócrita porque tratan de educar a sus niños con un carácter basado en una premisa falsa, y es mostrarle al mundo que somos un hogar feliz, pero adentro, al interior, tenemos unas luchas intestinas que nos llevan a perder el valor, el respeto y sobre todo la vida del Espíritu Santo. Te repito, formar y educar hijos debe ser un proceso no solo para acompañar. Algunos dicen, no, estoy formando a mis hijos para que tengan una economía estable. La mejor herencia que puedo dejarles a mis hijos es la educación en una universidad. Falso. Porque podrías darle esto a tus hijos, pero si no les has formado y educado en la fe, ¿sabes qué va a pasar con ellos? Va a pasar lo que dice el versículo 15 de Jueces capítulo 2. Cuando crezcan, el Señor mismo estará contra ellos, porque ellos decidieron adorar a otros dioses, y los vas a llevar a una terrible angustia. ¿Por qué? Porque no te responsabilizaste en educarlos. En Proverbios capítulo 4, versículo 3 y 4, el rey Salomón escribió los dichos de su padre. Y el rey Salomón dijo, cuando yo era pequeño y vivía con mi padre, cuando era el niño consentido de mi padre o de mi madre, mi padre me instruyó de esta manera. Aférrate de corazón a mis palabras, obedece mis mandamientos y vivirás. Mire qué contraste tan marcado con lo que pasó en Jueces. Mientras en Jueces todos desaparecieron, la Biblia está diciendo que el rey David educó a su hijo pensando en que debía vivir, y para vivir era necesario obedecer sus mandamientos, por eso lo enseñó. Los padres deben tener como objetivo principal el hacer que sus generaciones trasciendan en la santidad. Querida iglesia, nuestros niños hoy y nuestros jóvenes tienen enemigos terribles que los quieren llevar a olvidar el nombre de Dios y a que no conozcan la verdad de lo que dicen las Sagradas Escrituras, para que pierdan el propósito eterno y para que lleguen a un punto en el que renieguen de la vida porque la angustia los invadirá. En el antiguo Israel, en la época del rey David y de su hijo Salomón, se practicaba un modelo de educación que consistía en que la mamá enseñaba al hijo la ley de Dios y el padre corregía las malas prácticas que el hijo tenía con la enseñanza recibida. En el versículo 8 del capítulo 1, la palabra de Dios nos da luces frente a esto que acabo de decir y más adelante lo voy a explicar. Dice, hijo mío, escucha las correcciones de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre. Me gustaría invitar por unos minutos a mis padres a que vinieran acá para que ejemplificáramos cómo es esto. Según este texto que acabamos de leer, tanto el papá como la mamá tenían una responsabilidad en mi educación. Y mire cómo dice el texto, escucha las correcciones de tu padre. Y además dice, y no abandones las enseñanzas de tu madre. Las palabras hebreas que usa el rey Salomón en este versículo son corrección y enseñanza. En hebreo, la palabra corrección es la palabra musar, que significa reprender, restringir, censurar, castigar, escarmentar. Mientras que la palabra enseñanza es la palabra Torá, que significa precepto o estatuto, y quiero ser claro en esto. Esa enseñanza a la cual se refiere como Torá, pues es la ley del Señor. Entonces, mira lo que pasaba en esa época. Para que el papá pudiera corregir, era necesario que primero la mamá enseñara. Así que la mamá me enseñaba, y si yo me portaba mal y no era obediente a esa enseñanza, entonces el papá se convertía en el tribunal de reprensión. Ambos tenían que estar de acuerdo. El modelo que ellos hacían era un modelo escalonado. Los hombres en Israel y las mujeres entendían que había un proceso de autoridad.
Por eso las mamás enseñaban a los hijos y si los hijos no obedecíamos, los papás tenían que reprender. Entonces mira lo que dice el texto. Hijo mío, escucha las correcciones de tu padre y no abandonen las enseñanzas de tu madre. Muchas familias hoy tienen este gran problema. La mamá intenta enseñar, pero el papá no quiere corregir. Otras veces la mamá no puede enseñar y el papá quiere que se corrija, pero ¿cómo corregir al hijo si no ha habido una enseñanza? El proceso bíblico es, enseña a la mamá y el papá corrige. Así que las mamás enseñaban la palabra de Dios a los hijos y los padres les corregían, instruían e imponían los castigos si estas enseñanzas de las madres no se aplicaban mal o se ignoraban. Ahora bien, para que no se crea que es que la Biblia es algo que deben usar las mujeres y no los hombres, el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, indica que los hombres deben ser los discipuladores de sus esposas. Y si esto ocurre, entonces ellas estarán en capacidad de enseñar a sus hijos. Leamos el texto y enseguida explicamos esto. En la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 14, versículo 33 en su parte B y siguientes dice: como es costumbre en las congregaciones de los creyentes, guarden las mujeres silencio en la iglesia, pues no les está permitido hablar. Que estén sumisas como lo establece la ley. Si quieren saber algo, que se lo pregunten en casa a sus esposos, porque no está bien visto que una mujer hable en la iglesia. Antes de proseguir, quiero dejar claro, este texto no prohíbe que una mujer predique. Este texto lo que está diciendo es que en aquella época, como no había un sistema de amplificación en los templos, entonces se organizaban para el culto a Dios de una manera muy diferente. Los hombres llegaban hasta la parte interior donde el pastor o maestro enseñaría la palabra. Y las mujeres estaban separadas de los hombres por un biombo y muchas veces ellas atrás empezaban a cuchichear porque no habían alcanzado a escuchar bien, así que empezaban a preguntar, ¿qué dijo? ¿Cómo así? No entendí. Y usted sabe lo fastidioso que es ese murmullo cuando alguien está exponiendo. Así que el apóstol Pablo lo que está diciendo es, si quieren saber algo, no empiecen a hablar entre ustedes mujeres allá, más bien cuando lleguen a casa se lo preguntan a sus esposos. Así, las familias asumieron en cierto grado una costumbre que se tenía en las sinagogas y que aún muchas religiones paganas de esa época practicaban, y es que los hombres se sentaban en los puestos principales cerca del ministro y las mujeres estaban separadas de ellas, como ya dije, por un biombo. Así que en los cultos, todos los hombres estaban sentados en un lado y las mujeres en otro, hacia la parte de atrás. Ya dije, debido a que no había equipos de amplificación, ellas algunas veces no escuchaban lo que dijo el ministro y en otras oportunidades no entendían. Entonces, alguna que sí entendía trataba de explicarle a las demás. Y ya dije también que ese murmullo era incómodo y lo sigue siendo. ¿Te has dado cuenta lo fastidioso que es estar en un auditorio, que alguien está exponiendo y que otros estén teniendo otra conversación? Entonces lo que el apóstol Pablo en realidad nos está diciendo es lo que deberíamos practicar hoy. Los hombres, pastora, por favor pásate para el lado de allá, discipulan a sus esposas y las esposas le enseñan a sus hijos. Querida esposa, ¿cuántas enseñanzas bíblicas has recibido de tu esposo? Y espero que esto no se convierta en un conflicto esta noche. El papel del papá y de la mamá tiene que ser así. Papá le enseña a su esposa la palabra. La esposa le enseña a los niños la palabra. Y cuando los niños reciben la palabra, la instrucción bíblica, pero se apartan de ella, entonces el papá será quien tiene que poner orden y traer la reprensión o el castigo. Muchas gracias por haber estado acá. ¿Les parece que fui claro? Muy claro, pastor. Muy bien, pueden seguir. Allá en casita, ¿qué tal si les damos un aplauso a ellos que quisieron participar? Hoy vemos lo contrario. Hoy vemos mujeres devotas, no con botas. Lo que quiero decir es mujeres que practican la devoción, luchando con esposos que le dicen, deja de ser cansona mujer, una cerveza, un aguardiente, que este niño se acueste con varias mujeres para que sea un hombre. Eso no va a matar a tu hijo. Y esa no es la forma correcta.
Tal vez tú te has dado cuenta que tu modelo de educación no es como dice la palabra de Dios. Y hoy quiero animarte como padre de familia a que eduques a tus hijos en las Sagradas Escrituras. Los padres que educan a sus hijos deben cumplir con varios requisitos. En primer lugar, se preparan en la palabra de Dios. Por favor, lee las Sagradas Escrituras. En segundo lugar, se bautizan en el nombre del Señor Jesús. Hoy tenemos hogares mixtos, gente que no ha aceptado el Evangelio aunque lo cree. Gente que se niega a bautizarse en el nombre del Señor Jesús porque tiene miedo a lo que socialmente digan otros. Por favor, bautízate en el nombre del Señor Jesús. Que no te importe lo que digan tus padres. Permíteme, me hago entender. Si tú eres el varón de una casa donde tienes hijos y no te has bautizado en el nombre del Señor Jesús porque tienes miedo a lo que digan tus padres, quiero que sepas, tienes que despojarte de ese miedo y abandonar y no importarte lo que ellos digan. Más bien debes interesarte y debe importarte lo que tus niños están viendo en ti. En tercer lugar, unos padres que quieren educar a sus hijos se congregan fielmente en la comunidad de la iglesia. ¿Sabe por qué tenemos 2 cultos semanales en nuestra congregación? Porque creemos que un culto semanal puede alimentarte, pero muchas veces te puede dejar malnutrido. Así que tenemos muchas programaciones para que tú y tu familia puedan crecer en la fe. Un papá y una mamá que quieren educar a sus niños asisten al discipulado donde los pastores enseñan. Porque muchas cosas es cierto que no son tan claras y que hay que entender otros contextos, pero Dios ha puesto pastores para que te enseñen a ti y tú les puedas enseñar a tus hijos. Un papá y una mamá que quieren educar a sus niños deberían leer diaria, ordenada y fervientemente la palabra de Dios. Un papá y una mamá que quieren que sus hijos crezcan en la fe y no pasen lo que ocurrió con esa generación que se levantó sin conocer al Señor, viven en el temor de Dios. Por eso no andan en peleas, por eso no andan en garroteras, sino que viven su hogar entendiendo que sí hay etapas diferentes, pero en esas etapas diferentes hay una cosa que debe primar, el temor al Señor. Temor no es miedo, temor es respeto y reverencia. Un papá y una mamá que quieren educar a sus hijos son adoradores que levantan sus manos al Señor, se arrodillan en la presencia del Señor, diezman, ofrendan y son generosos, abren su boca para cantar, orar y llevar a otros al arrepentimiento. Alguien dirá que estoy aprovechando este tiempo para pedir diezmos y ofrendas y quiero decirle, no las estoy pidiendo porque no son para mí. Los diezmos y las ofrendas y todo lo que represente generosidad es algo que Dios mismo bendice y es algo que genera abundancia para una familia. En octavo lugar, un papá y una mamá que quieren educar a sus hijos se capacitan para enseñar. He escuchado a mucha gente adulta diciendo, no, y a estas alturas yo ya cómo voy a corregir, ya mis hijos se fueron de casa, pero se dedican solo a recibir y no se capacitan. Es necesario capacitarse para enseñar por una razón, porque muchas veces, aunque cometiste errores con tus hijos, y si tú y ellos están vivos, significa que Dios te está dando todavía una oportunidad para que te arrepientas y para que restaures aquello que no hiciste bien en tus hijos. Tal vez tú eres alguien que está diciendo, mis hijos ya son mayores de edad, ¿cómo voy a darles esto que el pastor está diciendo? Es el tiempo que acudas a una gran oportunidad que Dios nos da en su palabra y es el arrepentimiento. Hace algunos años atrás, mi padre en una noche recibió una instrucción del Señor. Dios le dijo, hace algunos años castigaste a tu hijo de manera injusta. Mi padre esa noche pasó en vela escuchando al Señor y cuando llegó la mañana me invitó a salir y quiso decirme lo que el Señor le había dicho. Me dijo, perdóname por favor, me equivoqué cuando te hice esa reprensión tan severa por algo que no merecía reprensión. Eso es capacitarse para enseñar. Mi padre es mi papá y eso suena redundante, pero lo que quiero decir es que aunque él sea mi autoridad, él pudo arrepentirse y además a partir de ese instante hizo un proceso para restaurarme.
Durante muchos años, por causa de ese castigo que Él me había dado, yo crecí con tanto miedo a enfrentar mis responsabilidades que muchas veces me temblaban las piernas e inclusive la garganta no me producía palabras cuando me tenía que enfrentar a mi padre para dar explicación de algún acto que yo había cometido o de algo que había hecho. Pero a partir de ese día, mi padre me dio la oportunidad. Y Él se dio la oportunidad de restaurarme a mí de tal forma que ahora Él me pedía a mí que yo le hablara para decirle cómo me estaba sintiendo. En noveno lugar, un papá y una mamá que quieren educar y deben educarlos conforme al modelo del Señor son pacientes para enseñar. He visto a padres de familia golpeando a sus niños porque ellos no han podido entender cuánto es 2 por 2, porque no han sido capaces de juntar la P con la O para decir po, porque no han sido capaces de hacer una división con 2 cifras. Si tú dañas el corazón de tu hijo con tu impaciencia, vas a recoger una mala cosecha. En décimo lugar, un papá y una mamá que quieren educar a sus niños en las enseñanzas cristianas deben ser amorosos y tiernos, pero también firmes y castigadores con los hijos. Querido papá y mamá, equilibrio, amor y ternura, pero también firmeza y disciplina. También un papá y una mamá deben asegurarse que sus generaciones temerán y servirán al Señor. Si tú estás preocupado porque tu hijo sea un buen médico o un buen ingeniero, pero no te has preocupado que tu hijo en el futuro temerá y servirá al Señor, estás perdiendo el tiempo, tu dinero, tu inversión y tu trabajo. En Deuteronomio capítulo 4, versículo 9 dice la palabra del Señor: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Ahora sí, preguntémonos, ¿qué generación quieres para ti? ¿Una generación en la cual delegues lo que has recibido de parte del Señor? ¿O una generación como la que está en el libro de Jueces, que se levantó sin conocer al Señor y por eso el Señor se puso en contra de ellos? Padre Celestial, yo te ruego que esta palabra quede grabada en el corazón de todos los que nos han escuchado. Te ruego, Señor, que si hay algún papá o mamá que en esta cuarentena han perdido de vista la paciencia, el amor, la ternura, te ruego, Señor, que si esta noche nos está escuchando a alguien que fue un padre violento, agresivo o injusto o ausente, te ruego, Señor, que si hay en medio de nosotros una mamá quejumbrosa que todo el tiempo está poniéndose en un lugar equivocado y que no es sabia para construir, esta noche venga tu restauración para ellos, Señor. Que se vuelvan a sus hijos y que entiendan que lo más importante que pudieran hacer por sus hijos es educarlos y guiarlos en las enseñanzas cristianas. Te ruego, Señor, que nos permita salir victoriosos de esta batalla y lucha espiritual que las fuerzas de oscuridad han levantado con tanta fuerza contra las familias y en particular contra los niños. Te ruego, Señor, que nos des la victoria y que cuando nos arrebates para irnos contigo, seamos familias temerosas de ti, salvas y bendecidas. Te lo ruego, Padre, en el dulce nombre del Señor Jesús y por el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Deseo que esta palabra haya llegado a tu corazón. Por favor, compártela con otras personas. Y mañana a las 8 de la noche, nuestros pastores estarán en el conversatorio por Facebook. Y qué rico que pudieran tocar un tema de familia para que todos nos pudiéramos sentir identificados con la palabra del Señor. Les amo, Dios les bendiga. Chao, chao. Hemos llegado al final de nuestra transmisión en directo, pero te invitamos para que continúes disfrutando la programación habitual. Te esperamos en una próxima oportunidad. Hasta pronto y que el Señor Jesús les bendiga. Íntima Devoción Radio, una emisora que honra la palabra